mi papá me dijo, no te preocupes que ustedes van a regresar aquí ya en muy poquito tiempo. Y yo le dije a mi papá, papi, esto no se va a acabar, mejor que ustedes vengan con nosotros. ¿Y la parte tuya cómo hacía en español? ¿Cómo sonaba? John decía, mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame, John. ¡Wow! De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. Exacto. Pero ven acá. Yo comprendo que claro, mi mamá y mi papá me tuvieron que sacar de Cuba, a mí y a mi hermana, pero si yo hubiese tenido que hacer eso, yo no lo hago, yo espero. 14,000 niños fuimos que salimos de Cuba. Increíble. Padres. Es y mucha increíble. gente no volvió a ver a su familia. No te imaginas los traumas y los dramas. Hola fiesteros, este es Elio Piedra aquí en Tu Fiesta Radio 95.7 en colaboración con Telemundo, Gainesville y G&G Productions. Aquí desde este esplendoroso lugar estoy muy contento de regresar a esta fabulosa casa llena de arte, de música, de premios, llena de estrellas. Y las estrellas no son los premios, sino son estos increíbles seres humanos que viven en este hogar. Y regresamos para entrevistar a una de esas estrellas. Conmigo está una diva, pudiéramos decir, señores, actriz, cantante, productora, una compositora genial, ha hecho de todo. Vamos a hablar de su carrera, de su crecimiento, de su legado. Está conmigo nuestra queridísima y amada Lisette Álvarez. ¿Cómo estás, Lisette? Pues muy contenta de recibirte aquí en casa, de poder conversar un rato y ponernos al día. Claro que sí, estamos honradísimos de verdad y humildemente agradecidos de estar aquí en tu casa de regreso. Estuvimos cuando Willy, y ahora cuando vimos a Willy le dije a Willy, ya estás tan cansado de mí y de nosotros que vas a tener pesadilla con Helio y con todo el equipo. Pero sí, ustedes de verdad tan lindos siempre. Te damos las gracias por recibirnos en tu hogar para tener esta conversación, ¿verdad que sí? Ustedes son un encanto, bienvenidos. Gracias. Nosotros estábamos hablando detrás de cámara antes de comenzar la entrevista de un punto muy peculiar que me gustaría dejar pauta, porque óyame, hay un debate por ahí arriba en Gainesville que todo el mundo quiere coger un pedacito de Lisette, ¿eh? Todo el mundo dice, ¿Sí? Lisette es boricua, Lisette es de Perú, y otros que Lisette es cubana, y es cubana. Lisette, cuéntame, haznos la historia. ¿Por qué causa ese debate? Historias tan largas. Hay un debate que es un debate bonito, ¿no? Es un debate que todo el mundo te quiere y quieren que seas diferentes nacionalidades. ¿Por qué ese debate? ¿Dónde nace Lisette? Pues fíjate, mis padres, Olga Chorenzi y Tony Álvarez, hicieron una gira cuando eran sus comienzos, ¿no? Y hicieron una gira, pero eran ya muy conocidos por muchos países, por todo Centro y Sudamérica. Entonces, mi mamá se embarazó en Panamá. ¡Wow! En Panamá. Entonces siguió la gira porque mi mamá hizo una pancita muy chiquita, entonces no había problema. Y entonces hay fotos de ella con una leve pancita, pero con un abrigo de esos de pieles, porque había un frío en Colombia, en la media torta en Colombia, y ahí andaba yo viajando con ella. ¡Qué maravilla! Todavía no había aparecido a este mundo. Y entonces llegamos a Perú, okay. Y entonces pues mami ya le tocaba soltar el paquete era yo. Ahí nací en Perú, en la maternidad de Lima. Entonces mi mamá no sabía cómo ponerme porque esperaban un varón, pero no había sonogramas en esa época. Y entonces, pues no sabía qué ponerme. Entonces ella dio a luz en un convento que era un hospital para mujeres embarazadas. Wow. Y entonces no sabía cómo ponerme, nací. Y entonces la monja venía y le decía, Olga, tienes que ponerle el nombre a la niña, inscribirla. ¿Cómo le vas a poner? Y dice, Olga, póngale Olga, le dice la monjita. Dice, no, ¿qué es eso? Si en Cuba tú dices, Olga, en una esquina salen 40 gente. Qué cómico. Dice, no, Olga no. Entonces le dice, ¿y cómo usted se llamaba antes de ser monja? Dice, Lisette. Así se va a llamar. ¡Wow! Así es la historia de mi nombre, porque en Cuba no existían muchas Lisette cuando yo crecí, ¿no? En los colegios. Yo estuve en muchos colegios en Cuba. Y entonces
En el último colegio que estuve, la Fayette School, sí había una Lisette Rosenberg, la única Lisette de todos mis colegios. Wow. Y entonces me contabas que, obviamente, nace... Ahí estuve 40 días nada más. ¿En el colegio? No, en Perú. En Perú. En Perú, porque mis padres tenían que seguir la gira. Entonces se montaron en un barco y entonces fueron a Chile. En Chile estuvieron unos meses ahí porque tenían trabajo. Y después a la Argentina. Wow. Y yo aprendí a hablar y a caminar en la Argentina. Y llegué a Cuba de 2 años y medio. Wow. A casa de mi abuela, y mis padres continuaron su gira. Increíble. Así que yo llegué hablando argentino a Cuba. Y mi abuela decía, Abelita, escondete en la otra pieza y la nena te busca. Y mi abuela decía, niña, ¿qué cosa es esa de la pieza? Ni la pieza, era el cuarto. ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, me imagino que sería un trauma porque yo era toda gente nueva. Eras internacional desde tan pequeñita, ¿no? ¿Tú sabes qué es Blanquita Amaro? Blanquita. Blanquita Amaro, una vedette cubana que fue súper famosa y hacía muchas películas en la Argentina y muy querida. Entonces ella fue mi madrina, fue la que me llevó de Buenos Aires a Cuba. Oh, wow. Porque mis padres estaban trabajando y no podían llevarme. Y fue mi madrina, me bautizaron, mis padres no habían llegado todavía de Argentina. Wow. Unas historias muy largas. Increíble. ¿Cómo fue tu niñez, Lisette, creciendo en Cuba? De hecho, en el seno de una familia extremadamente talentosa y tan ocupada, ¿no?, con el mundo de las artes. Obviamente tus padres fueron súper exitosos en las artes. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Era siempre así, tan ocupada, tan congestionada, los horarios, todo? ¿Cómo funcionaba? Ellos tenían diariamente programas de radio. Dos programas de televisión a la semana, uno de niños, otro por la noche, muy lindo, muy estelar. Y entonces, pues nada, imagínate, yo tenía que estar mucho con las señoras que me cuidaban, la señora que trabajaba en casa, y mis padres viajaban muchísimo. Wow. Así que al principio de mi vida fue un poco solitaria, pero bueno, tenía muchos amiguitos en el barrio y me consolaban. Sí, me imagino que eras la estrella del barrio, ¿no? Los amiguitos. Yo cantaba, mi mamá y mi papá me pusieron a cantar una canción que se llamaba El Ratoncito Miguel, que fue mi primer éxito. Quería hablar de eso, quiero que sepan, y lo tenía aquí en mis notas, de hecho, quiero que sepan que esa canción fue, entiendo, la primera que te participaste en un programa de televisión y todo, o un concurso. A los 5 años me pusieron, yo tengo una foto, deja ver si la encuentro y te la doy. Estoy con un micrófono que me tuvieron que poner un banco así alto, mis padres cantando El Ratoncito conmigo, muy linda foto. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y qué edad tenías cuando eso? 5 años. 5 añitos nada más. 5 ¡Wow! añitos. ¿Tú crees que ese momento pudo haber marcado, ¿no?, la pasión en ti por la música? Sí, lo que pasa es que yo era muy tímida, y me encantaba todo lo que fuera. Yo quería ser actriz de películas. Imagínate. Entonces, no sé, fue traumático para mí que mi papá quisiera que yo fuera todo el tiempo a cantar, no todo el tiempo, pero a menudo a cantar en el programa de ellos, porque me daba pánico. Wow. Y entonces, pero ya después que estaba ahí era una fresca y cantaba lo que fuera. Qué maravilla, la verdad que es increíble, ¿no?, haber sido, o sea, ser hija de dos figuras tan importantes en la música, en la industria, sobre todo en esos tiempos donde ellos estaban tan ocupados. Si tú pudieras identificar, ¿no?, de una manera precisa, ¿quién te impactó más en el sentido, quién te influenció más artísticamente, tu mami o tu papi en los dos? Bueno, los dos, déjame decirte, porque ellos hacían los ensayos en el garaje de la casa, y entonces venía la directora musical de ellos y cantaban todas las canciones que me las sabía. Pero mami todavía me decía, pero muchacha, ¿cómo tú te acuerdas de esa canción? Pero bueno, es que los niños se acuerdan de todo. Claro, tienen memoria. Es peor después. Ahora hace poco no sabes ni qué comiste la semana pasada. Exactamente. Llega un momento en tu vida, obviamente, donde emigras, ¿verdad? De Cuba. ¿Qué edad tenías cuando sales de Cuba? 14 años. Y mi hermana 5 años. Wow. ¿Y salieron las dos junticas o tú primero ya? Sí, por Pedro Pan, las dos juntas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa etapa para ti? Bueno, muy traumática. Yo recuerdo cuando llegó Fidel Castro a La Habana, porque en esa época la gente pensaba que era una cosa muy atractiva esa cuestión de los rebeldes y los milicianos y las metralletas. Y entonces, pues la entrada de Fidel en La Habana, mi papá se montó en el techo de un edificio y me llevó.
me llevó a mí para que yo viera aquello. Wow. Y yo no sé por qué yo empecé a odiar ese sistema, fíjate tú. Sí, porque mi papá al principio era como mucha gente, Claro. le gustaba la revolución, y hasta que Fidel empezó a hablar horrores de Conte Agüero, que era alguien que mi papá admiraba. Y ahí fue donde empezó a abrir los ojos y, oh, esto es comunismo, ahí empezó el lío. Exactamente. Y yo pensaba dentro de mí, yo lo sabía. Sí, porque yo estaba en una escuela que era de monjas, y entonces ya todas mis amigas decían, esto es comunismo, me traían unas proclamas. Estando en y Cuba. yo me puse a pegar proclamas por la calle. No te lo puedo creer, estando en Cuba. O sea, las ideas, pero sí, yo llegué a Cuba de 2 años y medio, estoy hablando, yo tendría, cuando llegó Fidel, yo tendría como 9 años, Oh, wow. 10, 11 años por ahí. Increíble. Y entonces, entre las amiguitas pegábamos esas proclamas por la calle. Wow. Sí, entonces una vez vinieron a registrar la casa de nosotros y mi papá no estaban. No estaba la señora que trabajaba en casa. Y yo estaba en el patio porque tenía muchos animalitos y qué sé yo, como siempre me encantaron los animales. Y entonces ella me dice, Lisette, están registrando la casa. Y yo me quedé así y salí a ver qué estaba pasando. Abrían todos los gaveteros y se llevaban las pastas de dientes. Tú sabes que en la época tú almacenabas un poco porque no había nada. Entonces todo lo que habíamos almacenado se lo llevaron. Wow. Y yo estaba atacada porque yo tenía las proclamas esas de las ideas no se combaten, no se fusilan, se combaten, no sé, unos papelitos que se pegaban por las calles. Y entonces yo lo tenía en mi cuarto. Yo decía, ay Dios mío, si registran mi cuarto, van a acusar a mi mamá y mi papá. Imagínate. Y yo entonces, yo tenía un closet de 3 puertas, y entonces yo había metido eso entre un mueble y otro debajo así, no lo iban a encontrar. Pero así todo yo estaba atacada. Pero cuando subieron, iba una mujer la que iba liderando aquello. Dice, el cuarto de la niña no hay que registrarlo. Y yo, wow. Dios mío, gracias. De la que me salvé. Sí. Entonces, bueno, cuando querían abrir los closets de mami y papi que estaban con llave, y entonces la señora dijo, no, las llaves las tienen ellos, nosotros no podemos abrir las puertas. Y entonces, bueno, se fueron y se metieron un tiempo en el despacho de papi, registrándolo todo. Increíble. Y bueno, se fueron. Y cuando papi llegó estaba furioso. Se lo llevaban los diablos. Decían, no, yo voy a ir a la comandancia ahora mismo. Era que entonces fui yo que presentaba, como dicen en Puerto Rico. Y entonces hasta la perra Cholita fue con nosotros a la comandancia. Todo el mundo para allá. Y entonces era un edificio, en el sótano tenían una montaña wow. de cosas que se le habían quitado a la gente del barrio, pero una montaña. Wow. Y entonces mi papá estaba, pero ¿por qué ustedes han hecho eso? Ustedes me conocen, nosotros somos artistas aquí muy conocidos y respetados. No, yo quiero que vengan ahora a registrar mi casa, wow. para abrirle los closets que ustedes querían. Bueno, increíble. Todas esas experiencias las viví. Increíble. Y entonces, te imaginas, adoro a Cuba y no te imaginas lo que me afecta todos estos años que hemos vivido en ese sistema. ¿Cuándo y cómo es que, por ejemplo, tus padres ya deciden, y cómo fue la experiencia, por ejemplo, de ellos sentarse con ustedes? ¿De qué manera les dijeron, yo creo que los mejores que se vayan o tienen que irse? Quiero que me cuentes esa experiencia porque me imagino, ¿okay? Y de hecho soy padre, tengo 2 princesas en mi casa, y no me puedo ni imaginar qué tan duro debe ser para un padre contarle eso a tu niña, a tu princesa, a tu todo, ¿no? Verla de frente. ¿Y cómo tú le dices eso? ¿Cómo tus padres te dijeron eso? De que hay que irse de Cuba. Bueno, no, me explicaron que era mejor que nos fuéramos porque era como unas vacaciones que íbamos a tomar, que en 6 meses íbamos a estar de vuelta porque todo aquello se iba a acabar. Y yo me acuerdo que cuando ellos no me pudieron llevar al aeropuerto, no pudieron. porque eran muy conocidos, entonces no querían que supieran que nosotros no estábamos en Cuba. Entonces me llevó una comadre de mi mamá, y entonces mi papá me dijo, no te preocupes que ustedes van a regresar aquí ya en muy poquito tiempo. Y yo le dije a mi papá, papi, esto no se va a acabar, mejor que ustedes vengan con nosotros.
¿A qué tiempo tenías aquí cuando le dices eso? Bueno, yo tenía 14 años, que fue cuando me fui de Cuba. Ajá, pero cuando tú le dices a él que es mejor que ustedes vengan, ya tú estabas aquí, ¿qué tiempo ya llevabas? No, eso fue en Cuba. Me llevaron a que me venían a buscar para llevarme al aeropuerto, a mí y a mi hermana. Ya, ok. Wow, y qué increíble, te pregunto, porque qué increíble cómo ya tú tenías esa visión. Algo te decía a ti, fíjate que esto no es algo de temporal, ¿no? No, es horrible. Si cuando votaron a todos los curas y las monjas de Cuba, no sé si tú sabías eso. Pero yo estaba en el colegio apostolado y bueno, imagínate, llegaron todas las milicianas y colgaban los panties y los brasieres en el patio del colegio, que era todo de niñas muy finas y muy educadas. Entonces, entre mis amigas del colegio, pues todas sabíamos del comunismo, de que eso era horrible, que todos los padres estaban en contra de aquello, por supuesto. Llegas acá y tengo entendido, Alicia, que, o sea, tienes que, te ves expuesta, ¿no?, a unas experiencias y a un mundo que no era el tuyo en el sentido de que tuviste que ir a orfanatos, iglesias se encargaban de los niños. Acabamos de aprender que de hecho hasta de Miami, propio Miami, te desprendieron por un tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti cuando llegas a este país? Cuéntanos. Bueno, llegamos a Kendall, que era un campamento de niños cubanos que llegaban a diario. Wow. Entonces habían unas literas y a veces dormíamos 2 y 3 dos abajo y 2 arriba, en la litera. Entonces te dejaban llevar un, ¿cómo se llama esta cosa? Que es de Army, un Army bag. Sí, ajá. Con un zipper. Un maletín. Nada más, no, era como una maleta, pero de tela, con un zipper largo, ajá. Y ahí te podías llevar uno solo, uno para mí y uno para mi hermana. Wow. Y entonces, cuando llegamos, pues, tiraban el jolongo aquel, como decía, y había una montaña de Army bags de eso. Wow. Entonces, cuando querías usar algo de la maleta esa, tenías que treparte por arriba de todos ellos a ver si encontrabas el tuyo. Increíble. Entonces, bueno, todo el mundo le temía mucho a una pizarrita que tenían, que era quién salía al otro día. Por la mañana. O sea, ustedes se enteraban quién salía por esa pizarrita. Y entonces llegaban, por ejemplo, nos llevaban a pasear a la playa o a algunos lugares, nos llevaban en una guagua. Y cuando llegábamos del pasadía, ¿no?, del viaje ese, pues entonces a buscar la pizarrita a ver quién estaba. Hasta que nos tocó. Éramos 3 parejas de hermanas, Gisela y Alina González, Ana Mendieta, ¿sabes quién es Ana Mendieta? Sí, sí. Y Raquel Mendieta. Wow. Y mi hermana y yo, éramos 3 parejas de hermanas. Y decía allá en la pizarrita, Dubuque, Iowa. Dubuque, Iowa. Un orfanato que se llama St. Mary's Home. Bueno, ya no existe, pero yo he quedado en contacto con una persona que vive allá, que de vez en cuando me manda información. En algún momento estando en estos orfanatos, ¿te sentiste emocionalmente hablando sola? ¿Sentiste...? Terrible. O sea, incluso temiste en algún momento por tu vida, en algún momento. No, por mi vida no, porque era un edificio bonito. Nos llevaban a un colegio, frente al colegio ese había Waller High, y ahí estaba yo, me estaban inscribiendo para estar en ese colegio. Oh, mira. Y me acuerdo que la muchacha que nos estaba escribiendo, oye esto, empieza a escribir con un bolígrafo, inscribiéndonos a mí, porque mi hermana era mucho más chiquita e iba a otro colegio. Y me mira la pluma y dice, ¿Do you have these in Cuba? Y yo me quedé así como si Cuba estábamos en, no sé, en África, en una tribu, no sé. Exacto. ¿Do you have these in Cuba? Of course. Yeah. Yo no manejaba muy bien el inglés, pero me defendía. Claro, qué maravilla. Sí, porque en ese tiempo recordemos que Cuba no estaba tan atrasada, de hecho... Pero sí era uno de los países exacto. más, más fabulosos y... Bueno, tú has visto todos los videos y claro las que películas. Sí, yo de hecho tengo unos catálogos fantásticos en mi casa de la Cuba de antes, ¿no? De ese momento. Y Cuba llegó el primer ferrocarril de todo el Caribe, lo tuvimos nosotros. En fin, es una cosa esplendorosa todo lo que había en Cuba, y por eso me da gracia como ella te pregunta si teníamos ese tipo de bolígrafo en Cuba, porque claro que lo tenemos y tenemos de todo en Cuba. Si había televisión en colores, imagínate. Antes que... Sí.
Wow. Era increíble porque hacía muchos experimentos con cosas, con carros de Estados Unidos. Qué increíble, en ¿no? Cuba. ¿Cada cuánto tiempo te comunicabas con tus padres? Bueno, una vez al mes más o menos, porque por teléfono podíamos hablar con ellos. Los teléfonos estos que tenían los cositos de clásicos, ¿no? Del cable y todo. Eso fue en el 61 que salimos de Cuba. Y bueno, el teléfono normal, Exacto, de eso de que si te cae en un pie te lo rompes. De los de prrr, oye, Sí. prrr. Oh my God, que parecía un timón de un carro. ¿Cuándo te reencuentras con tu familia? Ya finalmente, ¿y dónde se Bueno, reencuentran? es que fue un proceso. Cuando llegamos nos dio escarlatina a las 3, a todas las hermanas. ¿Escarlatina? No sé, escarlatina, pero la peor que me dio fue a mí. Y entonces teníamos una monjita que era la del pabellón de las grandes. Tú sabes que a mi hermana y a mí nos separaron, que fue una cosa bien traumática también. Wow. Mi hermana tenía 5 años, no hablaba inglés, no la dejaban hablar español. Wow. No, unas cosas muy traumáticas. Y entonces la escarlatina. Y entonces había una monjita que era china. Ajá. Y entonces ella decía, Miami. Y yo pensé, ¿qué será el Miami ese? Era algo de Miami, pensaba yo. Y era Miami, no sé qué. Entonces me decía que nunca íbamos a ver a nuestros padres más porque eso había pasado en China. Oh my God. Vaya, no era nada agradable la señora. Y entonces pasaron pues meses y no sabíamos cuándo íbamos a salir de ahí. Entonces mi mamá y mi papá llamaron al director, al Father Romberg, el director del orfelinato, pidiéndole por favor que nos dejara ir a Miami con una familia que ella conocía. Y el Father Romberg no estaba muy de acuerdo porque decía que la persona que nos iba a hacer foster, hogar sustituto, era muy joven y que no veía la cosa muy bien y que no sé qué. Y el padre tenía razón. Pero allá salimos al fin después de casi un año. Wow. Y cuando salen, ¿dónde es que te reencuentras con tu familia? Y cuéntame. Bueno, no, pero eso fue un proceso. Fui ahí a ese foster home, después fui a otro foster home, después de ese otro foster home me dejó con unas maletas en el downtown, en el centro de Pedro Pan. Wow. Entonces me metieron en otro campo de niños que se llamaba Kendall, Oh, wow. Florida City, que era un campamento donde habría muchos apartamentos. Entonces cada apartamento tenía 3 cuartos. Uno que dormía en el matrimonio que nos cuidaba, los Aguirre me tocó a mí. Entonces eran 2 cuartos a los lados del cuarto central, en el apartamentico, y entonces había 4 literas en uno y 4 literas en la otra. Así que éramos 16, ¿no? Sí. Sí. Qué 16 maravilla. muchachitas. Wow, pero eso entonces me estás hablando de estos fueron años, ¿no? Que estuviste separado. No, ¿Qué sí, tiempo claro, fueron más o menos como 3 años fue? Separado, sin ver a tus padres. sin ver a mis padres. Wow, impresionante, la verdad no me puedo Y imaginar. mis padres salieron por México porque tuvieron que meter un cuento de que ellos tenían un contrato, que por favor lo dejaran sacar la música y la ropa, porque ellos regresaban, que entonces los citaron en una oficina y entonces mis padres tenían miedo que se dieran cuenta que ya nosotros nos habíamos ido, porque, ay, son unos cuentos tan largos. No, pero queremos enterarnos de todo. Entonces, ellos, por favor, a ver si nos pueden dejar sacar la ropa, la guitarra y la música y no sé cuánto. Entonces el hombre que nos estaba entrevistando, cuando ellos se levantaron, bueno, que tengan buen viaje, si cuando regresen traigan a las hijas de Miami. Mi mamá se quedó muerta. Eso fue el señor El señor que los estaba entrevistando del gobierno, ellos lo sabían todo, tú sabes. Como vendrían siendo básicamente los funcionarios de hoy en día cuando vas a la embajada o algo así, ¿no? Sí. Impresionante. Me imagino que tu mamá se quedó congelada, ¿no? Cuando le dijo eso. Se quedaron O sea, congelados los dos. Increíble. Bueno, Entonces, bueno, de Florida City al fin llegó mi mamá primero porque salieron por México y a los hombres no los dejaban entrar en Estados Unidos enseguida. wow. Tenían que chequearlo, a ver si eran comunistas, si no, mi mamá la dejaron entrar primero. Y de ahí fuimos a vivir en el garaje, un cuartico de un garaje
de una señora que mami conocía de Cuba. Pero cuéntame, Lice, ese traumas. encuentro con tu mami, después de obviamente 3 años, no la has visto, se estaban comunicando, pero ese encuentro cuando ves a tu mamá, o sea, cuéntame, ¿cómo fue? O sea, ¿se abrazaron, corrieron? ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente o que quizás le dijiste a tu mamá cuando la viste? Bueno, era muy traumático todo esos incidentes de ese viaje al orfelinato, el regreso, los foster homes y estar de pronto ver a mi mamá fue una cosa maravillosa. Me eché a llorar, por supuesto, y mi hermana, pues, imagínate tú, después de tanto tiempo. Y entonces, claro, mi hermana no estaba conmigo en el orfelinato ese, no, el orfelinato sí, en el campamento, porque era para niños grandes. Entonces ella se quedó en casa de la señora, esa amiga que era amiga de mi mamá. Y después pues fue muy traumático porque mi papá se demoró un poco en salir y mi mamá pues empezó a cantar en lugares así pequeños que habían aquí, cubanos, ¿no? Willy me dijo que él había acompañado a mi mamá en esa época, No te lo imagínate puedo tú creer. en la batería. Wow, aquí en Miami. Aquí en Miami. O sea, y entonces cuando en todo ese entorno. Bueno, Willy y yo no nos conocíamos ni nada, él era Pedro Pan, pero nada que ver. Nada que ver. Mira, entonces, cuándo y cómo llegan ustedes a Puerto Rico? ¿En qué momento es que sucede esto? Bueno, mi mamá y mi papá se fueron cuando al fin mi papá salió, fueron a vivir a Nueva York. Estaban en un edificio que estaba Julio Gutiérrez, el compositor. Y entonces, pues, ellos vivían en el 6º piso y Julio en el 2º piso. Y un día Julio me dice, Lisette, ven acá, tú cantas. Yo era muy tímida. Y entonces dije, bueno, sí que te gusta cantar, pero música brasilera. Dice, a ver, ¿qué canción tú te sabes brasilera? Porque él me empezó a tocar el piano y yo le dije, la canción se llama Desafinada. Pero parece que la canté afinada. No, y esa canción, by the way, es una para esos melómanos que deben estar mirando este programa. Es una belleza esa canción. Es una canción increíble. Ta-tararita, dirara-tarara, sí, ¿verdad? claro, Oh my God, esa canción es una belleza. Entonces me dice, el próximo jueves debutas conmigo en el patio. Wow. Julio me dijo. Y yo me quedé así, pero ¿cómo? Sí, el próximo jueves. Yo tenía 16 años, yo no tenía edad para cantar en un nightclub. Entonces me pintaron el pelo de negro, mi mamá me prestó un vestido súper sexy y unos tacones. Ella te puso el look. Ahí estuve con Julio, bueno, nada más que las vacaciones de verano, porque después tuve que irme a un colegio a pupilo. Ok. En Malone, New York. Pero esto pasó, fíjate, esta es historia de lo que estamos hablando. Esta es otra de esos misconceptions. Esto pasó en New York, ¿verdad? Porque muchas personas, ellos han asumido de que te lanzaste esa juventud exitosa que tuviste en Puerto Rico. Eso fue después, ¿ves? Pero fíjate, ya en New York, en los 16, pasó esto. Qué interesante, gracias por compartir eso. Sí, entonces pues mis padres estaban trabajando en varios nightclubs en Nueva York, en los teatros. Y entonces Paquito Cordero, que era un empresario de Puerto Rico, fue a Nueva York a contratarlos para hacer el show de las 12 en Puerto Rico. Ok. En Telemundo. Y entonces, pues ellos se fueron para allá. Entonces, a mí me metieron en un colegio pupilo. Ay, Dios mío, en Malone, New York. Y a mi hermana también la pusieron en un colegio pupilo. Wow. En Dobbs Ferry, New York. Y entonces pues ellos estuvieron preparándose, buscando dónde vivir, porque iban a estar haciendo el programa del show de las 12, que era un show, bueno, es muy larga la historia, no te voy a aburrir, pero ahí eran segmentos de 15 minutos y ellos, el de mami papi era de media hora, el más largo. Y entonces pues le fue súper bien a ellos, se convirtieron en unas estrellas. Y mi padre me llevaba a cantar de vez en cuando al programa y ya yo tocaba un poquito de guitarra. Wow. Y entonces yo quería pertenecer al programa de uno de los 15 minutos que estaban Chucho y Lucecita, y entonces se llamaba Canta la Juventud. Yo quería estar ahí, pero mi padre me dijo, no, porque el manager de ellos dos los explota. Oh my God. Y les cobra un 30%, y ellos lo que ganan son $100 a la semana.
Oh, wow. Entonces, mi padre no me dejó estar en el programa ese de Canta la Juventud. Imagínate, entonces, ¿cuándo es que comienza ese boom, ¿verdad? De la carrera de Licea Álvarez, pero en tu juventud sobre todo, que entiendo que hay una canción muy linda que tú tradujiste al español, ¿verdad? Que fue un exitazo. ¿Cuál? Cuéntame, ¿en qué momento explota tu carrera en tu juventud? Yo iba a cantar al programa de Mami y Papi de vez en cuando. Entonces, un cubano que vivía en Puerto Rico empezó una compañía de discos que se llamaba Borinquen Records. Y entonces fue a hablar con mi papá que él quería grabarme un disco. Y mi papá se quedó sorprendido, ¿no? Que me quisieran grabar un disco y eso. Y fue mi primer disco. Oh, wow. Y ahí canté una canción que se llama Poema 20, que para mí fue el Poema 20 de Pablo Neruda con música. Oh, wow. Y fue mi primer éxito grande. Y yo era muy jovencita y era una canción bien triste. Voy a escribir los versos más tristes de esta noche. Y entonces, pues, ahí empezó la cuestión. Pegaron 2 o 3 canciones de ese disco. Después seguí grabando. Yo grabé 20 LPs, Wow. 20 discos con Darío González de Borinquen Records. Increíble. Y después empecé ya con otras compañías que tenían mejor distribución y todo. Has cantado de bossa nova, pop, a un sinnúmero de géneros, obviamente música cubana. ¿Cuál es el que más has disfrutado? ¿Cuál es el que más te gusta? Y ese que tú dices, wow, estoy en mi salsa, como decimos nosotros. ¿Cuál es ese que Licea Álvarez disfruta? Bueno, es que a mí me encantaba cantar pues música romántica, música rock, me encantaba el rock and roll y entonces pues tenía una variedad. Precisamente a veces no era bueno porque la gente te quiere encasillar, como Sí. le pasó a Willy también, que era demasiado una salsa disfrazada de muchos estilos y muy original. Sí. Entonces pues no te podían encasillar, salsero, merenguero, bolerista, ¿entiendes? Y yo era igual, yo me encantaba grabar cosas que no eran nada comerciales, cosas brasileras, Agua Wow. de Beber, varias canciones en portugués. Y entonces, pues ahí empezó mi carrera y empecé a tener ya después un programa de televisión y fue una historia muy larga y viví en Puerto Rico muchos años. ¿Qué programa de televisión fue el que crees que te dio una plataforma, ¿no? Sobre todo en el público de Puerto Rico y incluso de otros países, sobre todo la televisión? Bueno, es que ya cuando yo empecé en televisión y me dieron un show a mí sola, ya yo tenía muchos éxitos en la radio que habían trascendido a otros países. Y la canción que tú quieres decir, ya eso fue mucho después de mis comienzos, ¿no? Que se llama Eclipse Total del Amor. Eclipse Total, que le hiciste una letra en español bellísima, que creo que aquello fue una locura cuando salió. Sí, porque la canción, fíjate, yo no pensaba que iba a ser un éxito ni nada, me gustaba mucho la canción. Y como yo hacía un mes completo en el Caribe Hilton, un hotel muy lindo que todavía existe, y yo hacía el nightclub del Caribe Hilton por un mes, entonces siempre estaba buscando, porque tenía que hacer 40% en inglés y el resto en español, wow. Los éxitos míos y todo, porque había muchos turistas que visitaban la isla y iban a ver los shows. Y entonces, pues, de ahí me puse pues a planear los shows con bailarines, porque me encantaba bailar y hacer cosas en inglés. Y entonces, pues, mi carrera agarró otro enfoque, ¿no? Porque ya yo podía salir a hacer shows. Estuve en Montreal, estuve en Nueva York, en shows donde yo cantaba mucho en inglés. Y me gustaba pues mucho la música americana, el rock and roll, las baladas. Qué maravilla. ¿Quién crees que en las baladas ha sido una gran influencia para ti? ¿Algún artista que te influenció tu manera incluso hasta de componer o tu manera de interpretar también? Bueno, cuando yo era niña se puso de moda en Cuba la onda del feeling. Oh, sí, claro. Que eran canciones muy moñosas, como decían en Cuba. César Portillo de la Luz y toda esta historia. Sí, entonces eran unas ¿cómo se llaman? Unas melodías muy intrínsecas, complicadas, y a mi mamá le encantaba aquello.
Porque ella cantaba boleros normales, pero después cuando llegó aquí ella quería hacer era moderna. Sí. Y entonces pues a mí me encantaba el cuarteto Daida. Oh my God, las de Aida se llamaba el cuarteto. Exacto. Las de Aida, yo me acuerdo. Elena Burke. Oh, imagínate. Imagínate. Me encantaba. Pero eso ya era cortavena, eso era ya, o sea, amor, pero imagínate, me muero amando. Entonces, qué belleza. No, después ya pues nada, empecé a escuchar mucho la música americana, la música italiana, me gustaba mucho. Wow, ¿y has llegado a cantar en italiano también? Sí, yo grabé como 2 canciones en italiano y me gustaba mucho Mina. En esa época Mina era súper famosa en Italia. Wow. Y Ornella Vanoni. Y después me gustó mucho... bueno, habían unos compositores maravillosos en Italia. De toda la música que cantas... Claudio Baglioni. Oh, mira, Claudio Baglioni. Ese no lo conozco su música, pero sí lo he escuchado cantar, incluso he visto los discos, ¿no? No, pero busca en YouTube, busca Claudio Baglioni, porque los últimos 3 conciertos que él hizo, te vas a sorprender de la maravilla que son, un arte, tenía como 30 bailarines, pero eran unos coliseos que él hacía. Increíble. Y lo puedes ver ahí. Hablando de coliseos, hablando de conciertos, cuando Licea Álvarez está en conciertos, entiendo que hace poco, de hecho estuve en Puerto Rico, porque me he enterado de todo, lo sé, y un gran amigo nuestro incluso estuvo presente allá, que de Live TV PR, dice que aquello fue maravilloso, tu presentación en Puerto Rico. Cuando tú estás en el escenario y estás en ese viaje musical de Licea Álvarez y su público, ¿cuál es esa canción que siempre te piden o que no puede faltar? Eclipse Total. ¡Eclipse Total! No te lo puedo creer. Porque, mira, cuando pegó esa canción en Estados Unidos y todo, la versión mía fue la que se oía en Latinoamérica, porque la gente entendía la letra, ¿entiendes? Era de Bonnie Tyler la canción, que a mí me encantaba, pero yo te digo que nunca pensé que iba a ser ese éxito. Yo le hice la letra porque yo tenía que hacer parte en inglés en el Caribe Hilton, y dije, bueno, voy a cantar esta canción porque me gusta mucho, la voy a cantar y ya se conoce en inglés. Y así pasó. Así fue como pasó. ¿Y pudiera regalarnos un pedacito en español a ver cómo hace? Porque no, ¿cómo haría en español? Bueno, es que yo la grabé con John Secada, que hacía la voz del hombre. Oh, wow, imagínate. ¿Y la parte tuya cómo hacía en español? ¿Cómo sonaba? John decía, mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame, John. ¡Wow! De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. Exacto. Pero ven acá. Claro, imagínate, como yo no está aquí, pues ya tú sabes. Qué maravilla. Me encanta. Qué maravilla. Pues entonces llegas a Miami, ¿ok? Después de todo este éxito, Puerto Rico. ¿Cómo llegas a Miami y cómo fue esa acogida de la comunidad aquí ya en Miami? Bueno, mis padres estaban viviendo en Puerto Rico. Yo llevaba muchos años, ya algunos años viviendo ahí, y me quise mudar a Miami. Aquí vivía mi tía María Luisa Chorens, que era también una cantante muy conocida, y yo la quería muchísimo, y entonces decidí mudarme para Miami. Pero después, al año y medio, me mudé a Nueva York, porque yo quería dar clases de danza moderna y de estar en Nueva York y todo ese lío, que era maravilloso. Así que estuve poquito tiempo en Miami en esa época. Ok. Y entonces... mi tía fue la que me dijo que, ¿tú no has oído a Chirino? Digo, no. Pues cuando él grabó el primer disco, entonces dice, ¿tú no has oído la canción Soy? Yo le dije, no. Porque en Puerto Rico no se escuchaba nada de eso, no había promoción ni nada. En Puerto Rico eran las canciones de Puerto Rico, etcétera. Y entonces me acuerdo que me puso el disco de Willy en la radio, lo estaban tocando mucho, Soy. Y a mí me fascinó. Digo, bueno, yo voy a grabar esa canción, pues yo grababa mucho en Argentina también. Oh, wow. Y entonces decidí que iba a grabar Soy. Oh, wow. Entonces un amigo muy amigo de nosotros, de la familia, Enrique Beltrán, me dijo, ven que te voy a llevar a ver a ese muchacho que a ti te gusta como toca, que está tocando aquí en el número 1 Lounge. Digo, ay, sí, llévame, no sé qué. Entonces me llevó a conocer a Willy, a ver la banda de Willy. A mí me fascinó.
Y entonces después cuando regresé, yo había grabado Soy, se lo llevé, le encantó el disco. Wow. Así que así fue que nos conocimos. Ah, mira qué maravilla, qué maravilla. Y estábamos celebrando 45 aniversario. Eso el día de hoy. El día de hoy, mira qué maravilla. Y nosotros venimos para acá, imagínate, en pleno aniversario, qué cosa más grande, producción. Entonces, nosotros queríamos saber también, Lice, porque hay muchas veces, en muchas ocasiones se da que las mujeres tienen ciertos retos en la industria de la música. ¿En algún momento, o sea, sentiste que como mujer quizás tuviste retos al llegar a ciertos mercados o no se te abrieron ciertas puertas o quizás no se te... Sí, eso era muy difícil porque empecé realmente al final de los 60, los 70, entonces a veces tenía que viajar a los países y no era como que todo el mundo tiene un manager y un equipo de gente que viaja con ella. A veces yo tenía que viajar sola. Wow. Y entonces llegar a un país y a ver cómo los músicos iban a tocar los papeles de mi música así de pronto. Exacto. No era nada fácil. Muy increíble. Difícil. Y era un reto. Era un reto, la verdad que sí. Otro de los retos Entonces otra cosa, cuando me llevaban a hacer promoción de discos en Centro y Sudamérica, me llevaban a la radio y entonces salía el tema de Cuba, por supuesto. Claro. Y entonces pues ya la entrevista se volvía que yo estaba hablando mal del régimen, los horrores y no te puedes imaginar la gente que estaba de parte del régimen. No te lo puedo creer. En la República Dominicana me pasó 2 veces. ¿Sufriste rechazo? No, que estaba en una radio haciendo una promoción pues yo tenía un concierto ahí. Wow. Y entonces habían 2 personas que no me acuerdo quiénes eran, pero estaban invitados también al programa de radio. Y entonces empezó el tema cubano. Y entonces hablaron del Che Guevara, ese fue un asesino. Tú sabes que los 2 hombres estos se han levantado así como unos locos, tiraron las sillas. Te lo juro. Y eso fue... Yo digo, pero estos tipos están locos porque eran unos comunistas asquerosos. Increíble, no, wow. Entonces, bueno, después el hombre de la radio quiso llevarme otra vez para formar otro lío. No, a mí no me van a usar para eso, no. Increíble, quería formar polémica. Sí, claro, porque le vino bien la polémica, porque la gente lo escuchó y ya sabes. Mira, interesante que menciones eso, porque hablando de polémica, entiendo que... yo creo tú en un momento, ¿no? En tu vida también los medios trataron de usar tu vida personal para polémica y fuiste atacada mediáticamente hablando. Me estoy refiriendo a la etapa con Chucho Avellanet y demás, ¿no? Es lo que tengo entendido. ¿Cómo tú manejaste toda esa situación después de... Bueno, Chucho, yo era muy jovencita cuando me casé con Chucho. Chucho es 6 años mayor que yo. Exacto. Pero bueno, en esa época no importaba. Él tenía 20 y pico de años y era un niño. Pero yo era más niña todavía. Exacto, y entiendo que los medios hicieron un gran boom de... No, lo que pasa es que, tú sabes, éramos demasiado jóvenes y yo como venía de todos esos traumas, que todos esos viajes, todos esos orfelinatos y foster homes y todo, pues imagínate, él me pidió matrimonio, inclusive en el programa de Mami y Papi, como Mami y Papi en su programa hacían la vida familiar dentro del programa. Entonces mi papá, Chucho va a pedir mi mano. ¿En vivo en el programa? A casa de mi papá, no, a casa de Mami y Papi. Entonces mi papá le dijo, bueno, todo eso que me dijiste ahora me lo vas a decir en el programa. Wow. Y así fue, creo que hay fotos por ahí de que él se arrodilló y todo para pedir mi mano, muy, muy cómico. Y entonces pues nos casamos y eso duró muy poco, 1 año y 5 meses. Claro, de hecho entiendo que cuando ustedes se separan, pues... Bueno, somos íntimos amigos, es más, si yo te enseño mi teléfono, él me manda chistes, Willy lo adora y él a Willy. Qué maravilla, qué maravilla. Maravilloso. Sí, tengo entendido que es una gran persona y un gran ser humano. Amoroso. Ahora mismo, hace 2 años yo lo llevé de artista invitado, de sorpresa en el show y la gente quedó fascinada. Qué maravilla, qué maravilla. De hecho, te tengo un chiste muy simpático
que, ¿sabes? Gonzalo Rodríguez, un personaje que nosotros amamos, ¿verdad? Dímelo a mí. Gonzalo dice que obviamente él tuvo la oportunidad de producir un espectáculo para ti y para Chucho, tengo entendido. Y entonces como también... sí, acompáñame. Claro. Y como también produjo el otro espectáculo tan lindo tuyo y de Willy que se llama Agarraditos de la Mano, tengo entendido. Amarraditos de la Mano, él dice. Amarraditos porque es un vals peruano. Oh, ¿sí? Que se llama Amarraditos, que es bellísimo. Mi mamá y mi papá lo cantaban. Bueno, yo me lo aprendí de escuchar a mami y papi. El chiste es que dice Gonzalo que él se siente que ha trabajado como con Doña Flora y sus dos maridos, dice. Así mismo es. Y me dijo, tú sabes cómo es el de chistoso. Pero óigame, qué maravilla. La verdad que sí, hablando de eso, fast forward, has tenido una carrera espectacular. Ya te digo, eres muy querida. Aún estás haciendo proyectos, dando giras. De hecho, como te decía, nos enteramos de todo lo que sucedió en Puerto Rico. Nosotros felices de la vida por tu éxito. Acabo de mencionar a Gonzalo, que siempre ha sido, y te lo digo acá, la gran estrella, ¿no? Ese gran lucero que él te tiene en ese pedestal artísticamente y humanamente hablando. ¿Cómo ha sido trabajar con Gonzalo Rodríguez y cómo te encuentras con Gonzalo? ¿Cómo comienzas a trabajar con él? Es adorado, nosotros lo queremos mucho, mucho, y es muy talentoso, muy simpático. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí es familia, mi familia. Gonzalo, pues yo estaba preparando un show para el Jackie Gleason en la playa, el teatro, se llamaba el Jackie Gleason, y entonces no tenía luminotécnico por algo que pasó, que el luminotécnico que me hacía a mí las luces no estaba en la ciudad. Entonces una amiga me dijo, tú tienes que conocer a Gonzalo Rodríguez, por favor, yo te lo voy a presentar para que tú lo uses de director de escena, no sé qué. Digo, pues claro, me encantaría conocerlo. Y entonces así fue que nos conocimos, y en poquito tiempo de ensayo, él produjo ese show que fue espectacular, muy lindo show, y las luces y todas las ideas. Ahí están mis babies. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Están escuchando que estamos hablando de Gonzalo, y como Gonzalo los adora, pues ahí está. Aquí estoy. ¡Qué maravilla! Y entonces así fue como tú conectas por primera vez con Gonzalo. Sí, exactamente. Y de ahí no nos separamos más. ¡Qué maravilla! Porque yo estaba fascinada con su trabajo. Aparte, él es muy simpático, muy amoroso y muy inteligente, muy talentoso. Muchos osos. Muchos osos. Si pudieras describir a Gonzalo Rodríguez en pocas palabras, y pudieras mirar a la cámara y decirle lo que ha significado él en tu carrera, ¿qué le dirías? Que yo te amo, Gonzalo, lo sabes. Te admiro, te agradezco tanto, todas esas cosas hermosas que siempre haces por mí, tu cariño, tu apoyo, tus consejos, me ayudas a escoger la ropa del show. Bueno, es mi todo. Es fantástico, la verdad que sí. Y nosotros también lo amamos, porque es verdad que es una persona que te roba el corazón, un ser humano especial. Y bueno, ¿qué más se le puede pedir a la vida que ser una persona tan talentosa como él? Y además tener esa calidad humana que no se encuentra todos los días. Así que qué lindo escuchar eso, ¿no? Qué lindo escuchar eso. Hablemos de la fundación. Hay una fundación muy bonita que lideras junto a Willy. Háblanos un poquito acerca de esta fundación. Bueno, hay dos fundaciones, la de Willy Chirino Foundation, que ellos hicieron una obra maravillosa, la fundación, y yo era parte de ella también, pero aparte de la fundación de Willy, yo empecé con una fundación que se llama Ángeles Peludos, For Angels Rescue. Entonces, te confieso que ha sido bien fuerte, hace muchos años ya que me llegó el permiso de tener un non-profit, ¿no? Sin fines de lucro y una cosa, todo, hay que llevar los libros, que sea agricultura, que todas las cosas. Y yo prácticamente tengo muy poca gente que está conmigo en eso, porque yo tengo que trabajar. Entonces pues
uno de los 3 perros que están aquí ahora en este momento, porque yo siempre he tenido perros, pero se han ido yendo por lógica, porque duran menos que nosotros, son rescatados. Todos los animales son rescatados, inclusive las cotorras que están afuera, que hay una jaula enorme, son rescatadas. Wow, ¿y qué los inspiró? ¿Qué te inspiró a comenzar esa iniciativa con los animales? Desde niña. Sí. Porque ¿te acuerdas de la soledad? La soledad, exacto. Yo tenía conejos, patos, una pecerita que me hicieron en el patio con peces, una cotorra, la perra Cholita, que es famosa porque la perra Cholita salía en las fotos de nosotros de la casa, iba al programa. Mi mamá y mi papá rifaban los perritos de Cholita porque en esa época la gente ponía a parir los perros. Ahora no, yo soy enemiga de eso. Yo enseguida hay que castrar a los perros para que no pasen todos los dramas que pasan. Yo voy mucho a Animal Control. Aquí en Miami soy miembro de Animal Control y tú ves los cientos y cientos de perros que abandonan, la gente Claro. los abandona y es horrible. Entonces tú tienes que aguantar eso y tienes que operar a tu perro y a tu perra, se lo digo porque es muy importante. Para que no se reproduzcan tanto. Exactamente. Ah, mira, qué interesante. No sabía. Nadie que tenga un rescue deja que los perros no se operen, ¿no? Que los mantengan intactos. Eso es un pecado mortal para cualquier rescatista. Ah, mira, wow, increíble. Elisea, hablemos de tu reconocimiento, de tus logros. ¿Cuál ha sido uno de esos reconocimientos en tu carrera que más te ha llenado y que llevas siempre contigo, con orgullo y con cariño? Ay, que son tantas cosas que, bueno, yo guardo con cariño cuando el Festival OTI, que gané el Festival OTI, y para mí fue a los inicios de mi carrera, más o menos, y yo había escrito ese tema, y Frank Fiori era mi director musical. Ah, mira, qué maravilla. Entonces él fue conmigo a España, que fue en España el Festival OTI, y dirigió la orquesta. ¿Fran dirigió la orquesta? Sí, claro. Quiero hacer una pauta rapidito. Dirigió la orquesta, mi canción, porque O sea, en tu eran canción. varios Claro. cantantes que hacían cada uno su canción. Quiero hacer una pauta para mandarle saludos a Fran Fiori, gran amigo, queridísimo. Muy querido. Desde muy acá querido. te mando un Muy abrazo. admirado. Así mismo. ¿Tú lo has oído cantar y No lo he tocar oído piano? tocar piano creo que una vez, pero cantar no. Y quiero mencionar que si estoy aquí sentado el día de hoy es gracias a Frank por conectarnos con esta familia maravillosa. Que nunca se me va a olvidar. La primera vez que conocí a Willy y su familia fue cuando estuvimos en el Hialeah Park Casino, ¿no? Produciendo un espectáculo bien lindo. Así que, Frank, un abrazo grandote para ti. Así que Igualmente. qué maravilla. No sabía que Frank también cantaba. Sí, cantaba y cantaba bien. Wow. Muy bien. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Inclusive yo escribí una canción que se llama Cosas de Casa. Cosas de casas. Cosas de casa. Me gusta eso. Qué lindo. Entonces yo quería hacer un demo y él lo cantó conmigo, no hace mucho tampoco. ¡Wow! Bueno, hace mucho, lo que pasa es que uno... Bueno, sí, hace por lo menos como 15 años. Ok. Ah, mira. Pero ya pasan tanto que no se le ya va la te van. cuenta. Me encanta. Oye, no hace tanto, 15, tranquilo, todo bien. No, 15 nada más. Qué maravilla. ¿Qué motiva, qué impulsa, qué enciende a Alicia a continuar esa carrera así, con ese fervor y esa dedicación, como cuando ves a Puerto Rico, a Perú, a todas partes y sigues cantando, produciendo? ¿Qué te inspira? ¿Qué te enciende? Es que eso es una cosa que te nace, vive con uno, qué sé yo. También pues acuérdate que yo heredé de mis padres también el amor por la música, por el show business. Yo era muy tímida, pero después empecé a hacer muchas cosas, empecé a usar bailarines en los shows, hacía unos shows muy complicados y a veces me tenía que pasar un mes en Nueva York ensayando con los bailarines, que a veces eran americanos los que me llevaban, y las muchachas enseñándole fonéticamente las canciones que tenían que hacer coro en español. ¡Oh, wow! Y hay videos de eso, creo que Gonzalo tiene videos guardados de esos shows. Qué interesante. Sí, me imagino, como ellos no hablaban español, pues tenías que enseñarles exactamente cómo tenías que decir. Yo creo que en YouTube se encuentran cosas del Caribe Hilton, Oh, wow. porque como yo vivía en Nueva York en esa época,
pues me era mucho más fácil conseguir gente, bailarines y todo de Nueva York. No podía estar llevándolos porque era demasiado costoso. Tú sabes, habían gente que vivían ahí y ahí se montaba el show. Qué interesante. Y tuve una coreógrafa, Graciela Daniel, que era una de las coreógrafas de los shows de Broadway, una argentina, que se volvió una amiga queridísima mía. Wow, qué lindo, ¿no? Me imagino unos artistas, o sea, como tú, Licea, a este nivel que has estado en tantos países, bueno, ya desde que naciste, ya pertenecías al mundo, ¿no? Así, eras internacional. Qué lindo debe ser hacer tantos amigos así, ¿no? En tantos lugares diferentes, ¿verdad? Y mantenerte en contacto. ¿Cuál es una de esas memorias más bonitas que guardas de alguna amistad, quizás algún fanático que te haya dicho algún elogio? Bueno, Tomás Sánchez, el pintor. Ah, mira. Que se hizo muy amigo de nosotros, ahora está viviendo en Costa Rica. Ah, wow. Y nos escribimos, nos escribimos a través de ¿cómo se llama? De Instagram, y yo le mando cositas y él me dice que extraña, ya hace tiempo que está viviendo allá, pero claro, los paisajes de Costa Rica era mucho más fácil para el tipo de pintura que hace él, y yo lo admiro muchísimo. Y aparte, él es un hombre muy espiritual. Yo lo conocí porque yo estaba yendo aquí en un centro de yoga, wow, de meditación y eso, y ahí él estaba también, y ahí nos hicimos muy amigos. Qué lindo que mencionas eso, porque te quería preguntar qué hace Lisette para relajarse, para el self-care, para cuidar de ti misma, no solamente, y no me refiero a la apariencia, porque pienso que, y es fact, actually, que cuidar más la salud mental y las emociones, emocionalmente hablando. ¿Cómo te cuidas así a ti, en tu interior, en tu tiempo libre? Bueno, hago mucha meditación. Okay. Y entonces, pues nada, yo siempre fui muy estudiosa de todas las cosas espirituales. Siempre me atrajo mucho desde muy jovencita. Y siempre pues he seguido ese camino. Qué maravilla. ¿Te gusta cuando en tu tiempo libre te gusta estar más tranquila? ¿O te gusta la fiesta? Porque todo, me gusta todo. Te gusta todo. Estás ready, estás lista para todo en cualquier momento. Ya. Me encanta, me encanta. Ahora mismo. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, ¿Y de aquí para dónde vamos? No, porque nosotros también estamos listos. Qué maravilla. ¿Qué le queda hacer por Lisette? ¿Qué te gustaría hacer en los próximos años, en los próximos 3 a 5 años? Bueno, hacer un disco nuevo que me toca, porque yo tengo 50 álbumes. ¡Wow! Un poco más que yo, tú sabes, porque sacaron muchas recopilaciones y entonces quisiera hacer un disco nuevo. El más reciente mío se llama Soles, que antes que te vayas te voy a dar el disco ese. Es un CD. ¿Ustedes han escuchado eso? Por favor, pónchame la cámara esta, por favor, para decir eso. Antes que yo me vaya del día de hoy, yo soy la primera persona, por lo menos en el día de hoy, que voy a recibir ese disco. Así que ¿le has dado el disco a alguien más? De esos discos Soles. Bueno, no sé, cuando yo estaba haciendo promoción de ese disco, pues se promovió. Bueno, en el día de hoy. Nos los llevamos para tu fiesta Radio 95.7 en Gainesville, Florida, con un cariño tremendo. El disco Soles, y lo vamos a promover por allá. Claro que sí. Qué maravilla. Entonces, ¿quieres hacer un nuevo disco? Me contabas, Lisette. ¿Y de qué te gustaría hacer el disco? ¿Qué estilo? ¿Qué te gustaría explorar? Me gustaría hacer un disco acústico. ¡Qué bien! Un disco acústico, escoger unos lindos temas. ¿Tú en el piano, que alguien te acompañe? ¿Cómo te gustaría? Sí, que no sea, por ejemplo, cosas tan programadas que a veces se usaban para el rock y todo, sino cosas más acústicas. Más orgánicas, claro. Piano, bajo upright, tú sabes, un bajo de palo, como le dicen. El contrabajo, claro. El contrabajo. Coro, por supuesto, sí, siempre lo que venga bien, y disfrutarme eso, porque siempre me encantó el bolero. Yo tengo un disco de bolero que se llama Cántalo Sentimental. ¡Qué lindo! Que es uno de mis favoritos, la verdad. Mencionamos tu aniversario de Willy, el maestro Willy Chirino, y nuestra estrella, Licea, para estar celebrando 45 aniversario, tengo entendido. Que se dice fácilmente. Sí, dímelo a mí, yo voy a cumplir 14 este año y quiero, por eso te estoy preguntando, Licea, quiero saber la receta para llegar ahí. Porque tú eres un bebecito. Bueno, pero como soy bebecito, quiero saber la receta para yo llegar
a esos 45 años así? No ha sido fácil. Feliz, no No es fácil. Cuéntanos. No es fácil porque la vida artística te envuelve también y a veces teníamos que separarnos, el viajar por un lado y yo por otro, entonces los niños y yo empecé a tener niños ahí enseguida. Wow. Nicole, Alana y Gianfranco. El único varón son 5 hembras y un varón, de 3 hijas de su primer matrimonio y 2 niñas conmigo y Gianfranco. Wow. El único varón. Como dicen por ahí, tienen las manos ocupadas, ¿no? Bien ocupadas. Entonces, por ejemplo, yo me iba a trabajar, ese mes que yo iba al Caribe Hilton a hacer esos shows, pues me llevaba los niños con una nana y yo estaba con ellos todo el tiempo. No me gustaba separarme de ellos precisamente por la cuestión de Pedro Pan y lo de las separaciones con mis padres tanto tiempo. Pues yo siempre andaba así con mis hijos así. Sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Yo comprendo que mi mamá y mi papá me tuvieron que sacar de Cuba, a mí y a mi hermana, pero si yo hubiese tenido que hacer eso, yo no lo hago. Yo espero a irme con mis hijos. Qué interesante que digas eso, ¿no? Qué interesante. O sea, si tú hubieras sido tu mamá y tu papá en ese momento, y obviamente tus hijos hubieran tenido el lugar tuyo, en ese momento donde tú viniste solita a los Estados Unidos, tú no los hubieras dejado irse solos. No puedo juzgar mucho a mis padres porque empezó el adoctrinamiento en las escuelas y los mandaban a la escuela del campo y violaban a las muchachas y cosas terribles. Entonces yo no puedo decir, bueno, en esa situación quizás. Claro. Exactamente. Es de verdad que es impresionante cómo te ha tocado, ¿no? Como superar cosas emocionales a una edad tan temprana, traumas, diferentes, una mezcla, como dices tú, terrible, de cosas, ¿no? Que pasan, que me imagino que en algún momento, la palabra que me viene ahora a mi mente es un torbellino, como la canción esta de Pancho. Óyeme, porque wow, es impresionante todo lo que hemos tenido que pasar los cubanos, ¿no? Y obviamente tu vida, a pesar de que eres una artista, una estrella de la cultura cubana, la cultura latina en el mundo. Las personas a veces no saben lo que te ha tocado pasar, ¿verdad? Y lo que te ha tocado sufrir. De hecho, en estos días estuvimos disfrutando del documental muy bonito que le hicieron a Willy de homenaje y escuchamos de tu historia un poco. Y es muy impactante cuando escuchamos cosas como lo de Pedro Pan y demás, que incluso hoy en día hay hasta personas de los Estados Unidos que no conocen acerca de ese proceso. ¿Y qué cosa es Peter Pan? ¿Qué es eso? Dicen a veces. Así que es muy lindo que podamos aprender un poco más. 14,000 niños fuimos que salimos de Cuba. Increíble. Sin nuestros padres. Mucha gente no volvió a ver a su familia. No te imaginas los traumas y los dramas. Impresionante. Entonces... Mira, te quería decir algo también, que es gracioso que tú dices que la gente cree que yo soy puertorriqueña, pues yo digo siempre que soy cubarriqueña. Un pedacito de Cuba. Viví muchos años en Puerto Rico y adoro a Puerto Rico y a su gente. Qué bueno. Es un país maravilloso, de verdad. Sí. Tenemos un apartamento allá. Qué bien, qué lindo. Así que cuando nos escapamos de vez en cuando así, nos pasamos unos días allá. Qué chévere. Y cuando yo voy a trabajar también, pues tengo donde quedarme. Qué bueno, exacto. No, es espectacular. A mí me encanta Puerto Rico, adoro Puerto Rico. Es una isla maravillosa, llena de gente con una bondad increíble. Y vamos mucho allá por cuestiones de la música y de la radio, sobre todo. Y la verdad, sus artistas, como tú sabes, como tú los conoces a todos. Hace muy poco entiendo que cantaste, fue Gilberto el que vino a tu concierto, Gilberto Santa Rosa. No, vino a ver el concierto, pero yo canté con Dani Rivera. Con Dani Rivera. Fue un invitado especial que la gente no sabía, fue una sorpresa. ¡Qué lindo! Y fue muy lindo porque, no sé, yo había cantado con él antes, sí, lo puedes buscar en YouTube. Ahí está, ¡ay, qué maravilla! Pones Lister y Dani Rivera, hay una canción que se llama A pesar de todo, que es una canción bellísima, y ahí éramos jovenciticos los dos. ¡Wow! Y entonces él canta conmigo esa canción en vivo, porque nos pusieron la pista de la canción y él le quedaba altísima, altísima porque era mi tono, era mi pista. Claro. Entonces si tú ves, si lo buscas y lo ves, te vas a dar cuenta que ese tipo tiene una voz
pero Increíble. privilegiada. Increíble. ¿Cómo pudo cantar en mi tono? Ah, mira. Era casi como una soprano. Esa sol, ¿cuál es tu tono sol? ¿Sol mayor? ¿Es tu tono? No, son muchos tonos, depende de la canción, de la tesitura que Sí, porque hace tú sabes que hay falta. muchos, a veces muchos hombres no llegan a esas tonalidades tan altas, ¿no? Porque el rango no Sí, es según precisamente... si son barítonos, si son tenores, definitivamente. bajos. Y ya que lo mencionas, una colaboración, ¿cuál ha sido esa colaboración? Además de Willy, vamos a sacar a Willy obviamente, además de Willy, ¿cuál es esa que más has disfrutado? Una colaboración musical, grabando en el escenario. ¿Cuál es esa colaboración que más has disfrutado? Que siempre recuerdas con mucho cariño. Bueno, es que fueron tantas cosas que imagínate. Dani, pues claro, cantar con Chucho siempre es un placer porque somos grandes amigos. Y otros artistas que han sido compañeras de trabajo en Puerto Rico, como Ernita Nazario, Wow. Lucecita de mis comienzos. Bueno, muchísimas. Yolandita, hicimos un show juntos. Yolandita juntas, Monge. Sí. Wow. Y, Pura bueno, historia. Un montón. de Increíble. ellas. Bueno, estén atentos porque ya escuchamos un poquitico de que acá Lice tiene esa inspiración para un disco. Ya nos dijiste que quieres hacer un disco, así que vamos a estar atentos a eso. Las personas que quieran escuchar tu música, ¿en qué plataformas te gusta estar más activa en las redes sociales hoy en día? No, pero yo estoy en Spotify, están mis discos y las plataformas esas de música. Casi todos tienen mi música. Y bueno, en YouTube. En YouTube, ahí está todo, y los videos musicales. Ahí lo pueden ver todo. Y los videos musicales, mucho, pero mucho más. 2 preguntitas más, y porque no se me pueden quedar. ¿Cómo hace Lice Álvarez para mantenerse así tan alegre, tan joven, no solamente de físico, pero de espíritu, tan afable? ¿Cómo haces? Bueno, esa es mi manera de ser. Y nada, yo le doy gracias a la vida por todas las cosas lindas que me ha dado. Y eso pues nada, me mantiene feliz, me mantiene pues en buen sentido del humor. Y nosotros, Willy y yo, nos divertimos muchísimo juntos. ¡Qué maravilla! Ahora vamos a salir esta noche a cenar. ¡Eso! ¡Qué maravilla! Bueno, ya terminamos. Para que se vayan a cenar, cuéntanos qué le dirías a esas, sobre todo a esas mujeres y sobre todo latinas que están buscando adentrarse en el mundo de la industria de la música, y puede que hayan pasado vicisitudes desde el punto de vista de inmigración, que hayan sufrido como cosas que te tocaron sufrir cuando tenías esa edad, 14, 15 años, pero que ellas anhelan en su corazón y tienen ese sueño de ser cantantes, Claro, de ser unas por supuesto. estrellas, de ser una Lisette. ¿Qué le dirías? Que no abandonen sus sueños, que siempre tengan fe, pero tienen que trabajar bien duro, bien fuerte y dedicarse, porque no se puede estar tratando de hacer 20.000 cosas a la vez. Tienes que enfocarte y poner todo tu corazón y tu alma en lo que haces, en esa música, en aprenderte cosas nuevas, componer. You never know. ¡Eso! Sí, claro, porque uno empieza a componer y no sabes que tienes a lo mejor eso por dentro. Claro, definitivamente. La canción primera que yo escribí, que se llama Ay mi pueblo, que yo tenía 16 años. Wow. Mi papá se quedó muy sorprendido, que era la primera canción que yo escribía y que tenía que ver con lo de Cuba, el problema Increíble. de Cuba. Qué maravilla. Señoras y señores, para Telemundo Game Show y Tu Fiesta Radio 95.7, aquí en exclusiva, Lice Álvarez. Gracias, Lice. Gracias. No, gracias a Bella, ti. la verdad que sí. Hasta pronto.